En las vastas praderas de las tierras del reino, el círculo de la vida continúa su curso. La roca del rey se alza como un símbolo eterno de liderazgo, fuerza y equilibrio. Pero incluso en un reino tan majestuoso, no todas las historias han sido contadas. Conocemos a Mufasa, el gran guía espiritual, a Simba, el rey que restaura el equilibrio tras el reinado de terror de Scar. Sabemos de Kiara, la princesa destinada a unir clanes en conflicto. Pero pocos saben del joven león que nunca buscó el poder, pero que recibió un don que lo conectaba directamente con los ancestros. Kion, el hijo menor de Simba. Kion no es solo el líder de la Guardia del León, es el portador del rugido de los ancestros, un poder ancestral que simboliza tanto fuerza como responsabilidad. Sin embargo, este poder también carga con un oscuro legado, uno que ha definido el destino de líderes antes que él. Y aquí es donde entra Mufasa, no solo como un espíritu que guía a Kion, sino como la sombra de un ideal inalcanzable. En cada rugido, en cada decisión, Kion siente el peso de la historia, la expectativa de seguir los pasos de su abuelo y de su padre. Pero, ¿cómo formar un camino propio cuando las expectativas parecen aplastarte? Y como si no fuera suficiente, otro fantasma del pasado resurge: Scar, una figura que no solo amenaza al reino, sino que desafía a Kion desde lo más profundo de sus miedos. ¿Podría Kion sucumbir a la misma oscuridad que consumió a su tío abuelo? Esta es una historia de luchas internas y externas, de un joven león que debe aprender que la verdadera fuerza no está en el rugido, sino en el corazón que lo guía. Hoy exploraremos cómo Kion, con la ayuda de la Guardia del León, enfrenta su destino, redefine el liderazgo y encuentra su lugar en el círculo de la vida. Desde el principio, el destino de Kion fue distinto al de su hermana mayor, Kiara. Mientras ella era preparada para reinar, Kion recibió una responsabilidad singular: liderar la Guardia del León, un equipo destinado a proteger el círculo de la vida. Sin embargo, este rol, que debería ser un honor, se convirtió en una carga. El rugido de los ancestros, un poder que otorga una conexión directa con los grandes líderes del pasado, fue confiado a Kion, pero con este regalo vino una advertencia: Scar, el líder anterior que poseía el rugido, lo usó con egoísmo y violencia, lo que provocó su caída. Simba, consciente de este legado, observaba a su hijo con dudas. Simba no solo dudaba del poder de su hijo para manejar el rugido, sino también de su capacidad para liderar. Y esas dudas pesaban profundamente en Kion, quien en sus primeros días como líder se enfrentó a una tarea monumental: formar un equipo que desafiaba las tradiciones. En lugar de elegir un grupo de leones, como dictaba la tradición, Kion seleccionó animales de otras especies. Bunga, un tejón mielero valiente pero imprudente. Fuli, una rápida y feroz guepardo. Peshti, un hipopótamo fuerte y amable. Y Ono, una garza astuta y observadora. Cada uno traía habilidades únicas, pero también personalidades que no siempre encajaban. Para Simba, esta elección no solo rompía con la tradición, sino que ponía en duda la seriedad de Kion como líder. Pero Kion, pese a sus dudas internas, defendió su decisión, convencido de que el liderazgo no se trata de seguir las reglas, sino de adaptarse a las necesidades del momento. Las primeras misiones de la Guardia del León estuvieron llenas de tropiezos. La falta de coordinación y la inexperiencia hicieron que Kion cuestionara si estaba preparado para este rol. Cada error lo hacía sentir más lejos de estar a la altura de Simba, o peor aún, de Mufasa. En esos momentos de duda, Mufasa se convirtió en un faro, no con respuestas claras, sino con sabiduría que invitaba a la reflexión. Un verdadero líder, decía Mufasa, no tema sus errores, sino que aprende de ellos. Poco a poco, Kion comenzó a comprender que el liderazgo no se trata de hacerlo todo solo, ni de seguir las sombras del pasado. Se trata de confiar en los demás y reconocer la verdadera fuerza que reside en el trabajo de equipo. Aunque los primeros pasos fueron inciertos,
Estos marcaron el inicio de un viaje de autodescubrimiento para Kion. Pero mientras él luchaba con sus inseguridades internas, una amenaza mucho más grande comenzaba a tomar forma más allá de las tierras del reino. Allá en las sombras, un eco del pasado renacía. Scar, el antiguo tirano que una vez puso en peligro el círculo de la vida. Él había regresado, no en carne y hueso, sino como un espíritu lleno de resentimiento y sed de venganza. Convocado por las fuerzas oscuras de Usuri y sus aliados, el espíritu de Scar comenzó a manipular a los habitantes del reino, sembrando desconfianza y caos. Su objetivo era claro: dividir y conquistar, utilizando los temores y las dudas de los demás para debilitar el círculo de la vida. Para Kion, este legado oscuro no era solo una amenaza externa, sino una advertencia personal. Scar, como él, también había liderado la Guardia del León, y como él, también había sido bendecido con el rugido de los ancestros. Pero Scar permitió que su ambición lo corrompiera, lo que llevó a su caída y a la pérdida del rugido. El regreso de Scar no solo puso en peligro las tierras del reino, sino que también encendió en Kion un temor profundo. ¿Podría él también caer en esta oscuridad? Cada vez que utilizaba el rugido, Kion se preguntaba si estaba realmente protegiendo el reino o si estaba cediendo a la misma ambición que destruyó a Scar. Las amenazas de Scar no eran simples. Usaba su astucia para atacar las divisiones dentro del reino. Las hienas, desterradas durante mucho tiempo, eran manipuladas con promesas de venganza. Los chacales, desesperados por más recursos, se unieron a la causa. Y así, las tierras del reino enfrentaron una ola de conflictos que probó los límites de la Guardia del León. En una de sus confrontaciones más difíciles, Scar intentó manipular a Kion directamente. «Eres como yo», le dijo. «El rugido te consume. Es cuestión de tiempo antes de que ellos también te teman». Estas palabras sembraron una duda peligrosa en el corazón de Kion. Con cada batalla, Kion comenzó a cargar con más peso del necesario, temiendo confiar en su equipo. Este aislamiento no solo lo debilitaba a él, sino que también ponía en riesgo la unión que mantenía a la Guardia del León fuerte. En un momento crítico, Kion usó el rugido con toda su fuerza para detener una amenaza inminente. Aunque salvó vidas, el poder liberado causó daños colaterales, lo que alimentó aún más sus temores. ¿Estaba realmente protegiendo el círculo de la vida o se estaba convirtiendo en una fuerza destructiva como Scar? A pesar de los ataques de Scar y sus propios conflictos internos, la Guardia del León permaneció unida, pero Kion sabía que el verdadero desafío estaba por venir. Scar era un recordatorio constante de lo que podría suceder si permitía que sus temores lo dominaran. En este momento de incertidumbre, Mufasa volvió a ofrecer su sabiduría. «El rugido es un don, no un castigo», le dijo. «Depende de ti decidir qué legado quieres dejar». Estas palabras serían cruciales en los días por venir. Con Scar ganando terreno y el círculo de la vida tambaleándose, Kion y su equipo sabían que su próxima decisión podría definir no solo su futuro, sino el destino de las tierras del reino. Desde las profundidades, el espíritu de Scar había reunido un ejército decidido a destruir el círculo de la vida. Kion sabía que esta batalla no era solo física. Scar, un maestro de la manipulación, no solo buscaba destruir las tierras del reino, sino también sembrar la duda en el corazón de su joven rival. El rugido te dará poder, pero también te consumirá. ¿Cuánto tiempo antes de que tú también traiciones a quienes confían en ti? Las palabras de Scar despertaron el temor más profundo de Kion. ¿Podría el rugido, un poder que antes había corrompido, llevarlo a repetir los mismos errores? Cada rugido que utilizaba lo hacía sentir más cerca del abismo. En el campo de batalla, el caos reinaba.
La Guardia del León peleaba con valentía, pero Kion sabía que todo dependía de él. Solo el rugido podía detener a Scar, pero ¿a qué precio? En ese momento, Kion comprendió algo esencial. No era el rugido lo que lo hacía líder, era su capacidad de elegir el bien incluso frente a la oscuridad. Era su fe en su equipo, en el círculo de la vida y sobre todo, en sí mismo. El rugido resonó con una fuerza que jamás había visto. No era una herramienta de destrucción, sino un símbolo de renovación y equilibrio. Con ese acto, Kion no solo derrotó a Scar, sino que también rechazó su legado. El espíritu de Scar, desprovisto de su odio, finalmente desapareció. Las tierras del reino se salvaron y con ellas el círculo de la vida fue restaurado. Kion no ganó esta batalla solo. Fue el vínculo con su equipo, la confianza que depositaron en él y el apoyo incondicional que lo llevaron a ese momento. La victoria no era suya, sino de todos ellos. Kion, has hecho más que proteger estas tierras. Has demostrado que eres un verdadero líder, uno que no necesita la sombra de nadie para brillar. El círculo de la vida continuaba, pero esta vez con una nueva lección. El verdadero poder no está en lo que heredamos, sino en cómo elegimos utilizarlo. Sin embargo, para Kion, esta no era una conclusión, sino el inicio de un nuevo capítulo, uno en el que finalmente había encontrado su lugar en el círculo de la vida. Con Scar derrotado y las tierras del reino en paz, Kion finalmente tuvo un momento para reflexionar. No era el mismo cachorro que había recibido el rugido con dudas e inseguridades. Por primera vez, Kion sintió que había superado las sombras del pasado. No necesitaba compararse con Mufasa ni con Simba. Su liderazgo era único, construido sobre las lecciones que había aprendido de su equipo, de sus errores y de su propio valor. Bunga, Fuli, Beshti y Ono no solo fueron compañeros de batalla, fueron su familia. Cada uno de ellos aportó algo esencial, demostrando que las diferencias no son una debilidad, sino una fortaleza. El círculo de la vida continuaba, con Kion ocupando su lugar como protector de las tierras del reino. Sabía que más desafíos vendrían, pero esta vez estaba listo, no porque tuviera todas las respuestas, sino porque había aprendido a confiar en sí mismo y en los que lo rodeaban. La historia de Kion nos deja una lección profunda. No se trata de ser igual a quienes nos precedieron, sino de encontrar nuestra propia voz dentro de ese círculo interminable de vida. Todos enfrentamos dudas, cometemos errores y nos sentimos pequeños ante las expectativas, pero es precisamente en esos momentos donde demostramos nuestra verdadera fortaleza. Kion nos enseñó que el liderazgo no es un destino, sino un viaje en el que no estamos solos, y en el que nuestras decisiones definen no solo quiénes somos, sino también el legado que dejamos atrás. Así que, al igual que Kion, busca tu lugar en tu propio círculo, porque como hemos aprendido de las tierras del reino, todos enfrentamos momentos donde debemos decidir si nos quedamos quietos o damos el salto hacia lo que realmente somos.